Ahora paso la palabra a los coordinadores del Laboratorio de Estudios Socioespaciales y Epistemologías del Sur, LABES, los profesores Carlos Tapia y Ángeles Castaño, que van a presentar a continuación a nuestro invitado estelar, Boaventura de Sousa, y a Karina Vidaseca. Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Para ser rápido y dejar la palabra ya directamente a nuestro presidente honorario, quería aprovechar la oportunidad para dar las gracias no solamente a la escuela y al instituto por todo el trabajo hecho. Es un trabajo que tiene 2 años de recorrido, por tanto no es una cosa improvisada, y lo que se me ocurre decir para este momento es que tomamos un impulso importante en la medida en que a partir de este momento todos los investigadores del instituto, pero también todas las oportunidades que se abren internacionalmente con otras instituciones, pues están prefiguradas, preimaginadas en un esquema que yo quería poner, pero que no puede ser porque está en el ordenador. Si Germán me lo pone, por favor, os lo enseño. Pero sobre todo para también decir que para nosotros es una enorme responsabilidad hacernos cargo del entramado, del gran tapiz que teje el profesor Boaventura de Sousa y que pasa por Sevilla para que podamos nosotros de alguna forma también involucrarnos en él. El esquema que os quiero mostrar es solamente lo que por ahora está prefigurado, pero que viene a contar la vocación del laboratorio, que es formar parte de o querer ser parte de uno de los lugares preferidos para poder investigar en procesos socioespaciales, pero sobre todo en epistemologías del sur, y no es casualidad que sea la Escuela de Sevilla, y sobre todo, aunque yo hable en primer lugar, gracias también a la profesora Ángeles Castaño, responsable de nuestro grupo de investigación, hoy muy bien representado también en la sala. El esquema que veis es solamente una imagen visual muy rápida para poder contaros cómo tenemos enormes oportunidades relacionadas con el laboratorio y que pasaría por estancias, por generar colaboraciones con el programa de doctorado, con saltar hacia otros ámbitos de universidades que puedan formar parte de esta idea de lo que significa la epistemología del sur. Y con esto pues cerraría mi intervención muy rápida, porque naturalmente hay que dar la palabra a quien verdaderamente tiene la dirección de este laboratorio, que es Ángeles Castaño. Muchas gracias, Carlos. Agradecer a los responsables de la escuela y del instituto la buena acogida de este proyecto, de este laboratorio, en el que Carlos y yo hemos estado coelaborando juntos para ponerlo en marcha. El laboratorio ha sido pensado a partir de la trayectoria en las redes y el apoyo incondicional que siempre hemos tenido con el profesor Boaventura de Sousa Santos y su equipo de las epistemologías del sur. El laboratorio ha sido pensado para permitir la transferencia y la creación de puentes entre los ejes formativos de la escuela y con las nuevas tendencias de las ciencias sociales, para tratar de dar respuesta a los desafíos ecológicos, medioambientales y sociales contemporáneos desde los estudios socioespaciales y desde las epistemologías del sur. Para mí, las epistemologías del sur es un campo teórico, conceptual e investigador fundamental, porque promueve, como una de las líneas más innovadoras de las ciencias sociales y de las humanidades contemporáneas, promueve puentes y transferencias desde los conocimientos y saberes ecológicamente producidos en sus entornos y, por supuesto, en nuestro entorno andaluz, por los colectivos en resistencia para producir espacios de convivencia y habitar de otros modos posibles ante los desafíos de nuestro tiempo. En este sentido y desde esta mirada es desde la que esperamos pues que muchos jóvenes investigadores, muchos investigadores de esta escuela estén interesados y tienen un espacio en el que para nosotros la transferencia y la transdisciplinaridad es fundamental.
Es algo que hay que rescatar continuamente porque mientras la antropología es uno de los campos que más transferencia realiza a la ciencia social en las humanidades y tecnológicas en las Américas y en otros lugares de España, en nuestro país estas transferencias siguen siendo bastante desconocidas. Yo, como soy una persona completamente convencida de ello por mi propia trayectoria, pues tengo que ponerlo aquí sobre la mesa ante el desconocimiento que realmente existe de nuestra disciplina y en la defensa que siempre he hecho de ese valor que la antropología tiene ante los retos contemporáneos. Y, por supuesto, pues esperamos que este laboratorio contribuya a fortalecer esa transdisciplinariedad que existe en nuestro grupo, en la que creemos, en la que cree el profesor Boaventura y sus redes de investigación y en las que estamos construyendo pues ya hace una década prácticamente. Entonces, bueno, pues nada, muy agradecida a todos y esperamos realmente que haya un interés en la escuela y de futuro respecto a las oportunidades que supondrán el LABES, no solo para la escuela, incluso para la Universidad de Sevilla y bueno, dada su transdisciplinariedad, pues con toda seguridad desde muy distintas otras instituciones y organizaciones. Muchas gracias. Voy a dejar la palabra a Boaventura, que es el que estamos también deseando escuchar. De me considerar presidente honorario de este nuevo laboratorio y a mis colegas de mesa, por supuesto. Un honor y una alegría estar aquí con ustedes. Y de hecho no podría imaginar un lugar más propio en el mundo, mucho menos en Europa, para crear un laboratorio de estudios socioespaciales y epistemologías del sur. ¿Y por qué? Porque yo también tengo un modelo de Sevilla, un Civil Model, como el profesor Jean Roosevelt, pero es muy distinto. ¿Cuál es el Civil Model? ¿Cuál es mi modelo de Sevilla? Es la referencia a un gran autor del siglo XIV cuya familia se instaló aquí, se asentó desde el siglo IX, yemení de origen, y que se quedó aquí por siglos, ¿no? Hasta 1248. Y después de eso pasó por aquí algunas veces también y por Granada. Me hablo de Ibn Khaldun, el gran autor islámico del siglo XIV, que nació en Túnez en 1332 y que escribió un libro fundamental llamado Muqaddima, prolegómena de la historia universal, en que realmente hace una propuesta totalmente novedosa para nosotros hoy. Y es por eso que en mis clases, yo que durante mucho tiempo en los Estados Unidos y en Coimbra, siempre enseñé que los fundadores de la sociología eran Max Weber, Durkheim y Karl Marx. Empecé a incluir también a Ibn Khaldun. Y con toda la razón. ¿Por qué? Porque Ibn Khaldun lo que hace básicamente es que distingue diferentes modos de conocimiento, por un lado. Hay una ciencia de la revelación, es también una autoridad religiosa islámica, pero hay una ciencia de observación, de los hechos, de cómo las sociedades funcionan. Y es este que nos interesa en Muqaddima, porque Muqaddima es realmente la parte de la ciencia de la observación y hace un análisis muy crítica, de hecho, de la sociedad del Magreb y del Andaluz, exactamente como una decadencia, digamos, sobre todo en el Magreb, doquiera la cultura islámica. Y es muy curioso porque él va a utilizar conceptos que nosotros más tarde vamos a pensar que son europeos, el concepto de solidaridad, por ejemplo, orgánica y mecánica, que es de Emil Durkheim, de hecho viene de Ibn Khaldun.
Y ahora sabemos por qué. Fue una colega nuestra, socióloga de la Universidad de Fez, que hizo una investigación y llegó a la conclusión que Durkheim conocía Ibn Khaldun, porque Ibn Khaldun ha sido traducido en el siglo XIX en francés. Y lo conocía, pero como siempre los autores europeos van a buscar de otros autores de la periferia, de otra parte del mundo, si propia, y nunca citan, nunca mencionan sus fuentes, ¿no? Y esto ha pasado con muchos otros autores. Y lo que es interesante es que Ibn Khaldun para mí es el fundador de la sociología urbana, porque realmente es una sociología urbana totalmente al revés de todo lo que yo aprendí en el departamento de Yale de los Estados Unidos sobre sociología urbana. Porque para nosotros siempre la ciudad es el progreso, el campo es el atraso, el retraso, los campesinos, el local, la ciudad es global, todo, las ciudades van más avanzadas que el mundo rural, todo eso, ¿no? Ibn Khaldun, de alguna manera, hace el contrario. Y él viene a decir que realmente las ciudades son muchas veces centros de decadencia, por el ocio, por el lujo, por el consumo, y que realmente muestra una u otra perspectiva de la ciudad. Y si ustedes miran Mukaddima, ustedes ven conceptos de planificación urbana, de urbanismo, de hecho, cómo se organizaban las ciudades, como, por ejemplo, el sistema sanitario, que eran, como saben los árabes, eran muy sofisticados en eso. Por eso, esto para decirle que realmente las epistemologías del sur se sienten en la casa, en este laboratorio y en esta ciudad, exactamente porque podemos tener este ejemplo del siglo XIV de alguien aquí que realmente los reyes que después conquistaron a Sevilla, Fernando, después de la conquista de 1248, quisieron más tarde, cuando él visitó aquí más tarde, quisieron que él viniera para Sevilla y realmente, curiosamente, ofrecieron a Ibn Khaldun que si él renunciara al Islam, el rey iba a devolver a su familia las grandes tierras que tenía en Sevilla, porque la familia de Ibn Khaldun era latifundiaria, son grandes latifundios islámicos aquí, ¿no? Ibn Khaldun no quiso renunciar y volvió a Granada al califado, y ahí se quedó por 2 veces como consultor del califa de Granada. Entonces, esta diversidad de conocimientos que nosotros muchas veces no nos damos cuenta es que son las epistemologías del sur. Es una invitación a mirar la diversidad epistémica del mundo. O sea, la idea de que realmente hay muchas maneras de entender, de comprender y también de transformar el mundo, y que nosotros en el occidente, por una razón que he analizado bastante en todos mis trabajos, demos, por así decir, el monopolio de la verdad y del rigor a la ciencia moderna, y consideramos que todos los otros conocimientos, no solamente religiosos, sino también filosóficos, indígenas, populares, negros, de mujeres, etc., estos conocimientos de la lucha social no eran relevantes, eran supersticiones, no eran rigurosos, ¿no? Claro que yo soy un cientista social, soy un sociólogo, y para mí la ciencia es un conocimiento válido, por supuesto, ¿no? Pero no es el único conocimiento válido. Hay otros conocimientos válidos, y lo aprendí desde muy temprano, porque yo sé que para ir a la Luna yo necesito de conocimiento científico, para conocer la biodiversidad de la Amazonía yo necesito de conocimiento de los pueblos indígenas. O sea, para otros propósitos, otros conocimientos. Durante mucho tiempo, cuando estudié en Alemania, en el Max Planck Institute, en ese entonces era dirigido por Jürgen Habermas y Karl Weizsäcker. Era muy interesante porque Karl Weizsäcker era un teórico de física y nos decía por qué en ciencia nosotros no podemos definir científicamente lo que es la felicidad y lo que es el sentido de la vida, ni mismo el sentido de hacer ciencia. ¿Por qué hacemos ciencia? No es una pregunta científica. O sea, un gran teórico de la física moderna, Carl von Weizsäcker, se ponía los límites de nuestro conocimiento. Entonces el problema es que las epistemologías del sur buscan por qué surgió esto. Esto surge básicamente por
realmente toda la expansión colonial de Europa, a partir del colonialismo, para las Américas, después para África y para India, y que lleva la idea inicial de una religión, la única y la única verdadera, y después también una ciencia, y no hay otra, y todos los otros conocimientos indígenas, populares, etc., no valen, son irrelevantes. Esto es muy importante porque fue una estrategia de dominación, no fue una estrategia, fue una estrategia de poder epistémico para poder de armas, ¿no? Y eso se plasmó en todas las actividades, que fue establecer una línea abisal entre lo que es relevante, nuestro conocimiento, que es dominado obviamente por los europeos, y lo que no es relevante y además es peligroso, que son las supersticiones de las mujeres, de los indígenas, de los esclavos, etc. Y se crea una línea abisal, que es terrible porque dura hasta hoy, que todo lo que no es relevante es inferior, y los titulares de conocimiento inferior son inferiores ontológicamente. Son cuerpos racializados, cuerpos sexualizados, mujeres, negros, gitanos, pueblo roma, esclavos, etc. Y esta idea de que realmente hay ciudadanos y hombres y mujeres plenamente humanos y hay otros subhumanos es constitutiva de nuestra sociedad hoy. ¿Por qué? Porque el colonialismo histórico terminó, pero no terminó el colonialismo. O sea, esta idea de degradación del otro sigue, no lo vemos todos los días en Europa, todos los días los vemos como nosotros no vivimos en sociedades simplemente capitalistas, vivimos en sociedades racistas, sociedades sexistas. Y por eso estas tres dominaciones, capitalismo, colonialismo y heteropatriarcado, hacen parte de nuestra sociedad y tienen una correspondencia epistémica, o sea, ellas son organizadas para seguir con estas jerarquías de gente, digamos, ¿no? Las epistemologías del sur lo que hacen no es negar de ninguna manera la ciencia moderna, es decir que hay otras maneras de conocer y que la ciencia moderna debería abrir a un diálogo con estos otros conocimientos. Y esos otros conocimientos crear lo que llaman una ecología de saberes. Por ejemplo, en este laboratorio me gustaría mucho que pudiéramos crear una ecología de saberes urbanos, de prácticas concretas de urbanidad, de temporalidades de la ciudad, de los territorios, porque son diferentemente vividos por muchas diferentes personas. Hay siempre una ciudad y un territorio dominante. Si ustedes aplican la idea de la línea abisal a los territorios, a los espacios, a los estudios socioespaciales, ven como la línea abisal está en los territorios y en las ciudades. Las ciudades son atravesadas por líneas abisales invisibles. La policía trabaja de una manera en las zonas protegidas de la sociedad, de la ciudad, y trabaja de una otra manera, muchas veces mucho más violenta, en las periferias, en los barrios llamados problemáticos, etc. ¿Dónde están? Normalmente inmigrantes, gente pobre, etc. O sea, esta idea de que hay una división que es también epistémica nos lleva a la conclusión que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. Entonces, las epistemologías del sur lo que hacen es, por un lado, una denuncia radical, pero propuesta, una propuesta de esperanza. Yo soy muy spinozista en mi filosofía, y Spinoza decía que nosotros necesitamos de dos sentimientos. Necesitamos de miedo y esperanza. No podemos tener solamente miedo, porque si no desistimos, ¿no? Tampoco solamente esperanza porque nos quedamos voluntaristas, locos, etc., ¿no? Hay que equilibrar. Si ustedes miran hoy el mundo, yo como sociólogo que voy por todo el mundo, les digo que la gran mayoría de la gente del mundo hoy en día tiene mucho miedo y muy poca esperanza. Y pues después hay una pequeña minoría protegida todavía, los super ricos, por ejemplo, que tienen muchísima esperanza y solo tienen un miedo de perder sus privilegios. Entonces las epistemologías del sur lo que hacen es contribuir para redistribuir el miedo y la esperanza. Dar más esperanza a los excluidos, a los marginados,
a los que están de fuera y, claro, tal vez también dará algún miedo a los súper ricos que deberían ver que sus privilegios son indebidos porque realmente no logro una sociedad justa de un otro mundo posible con una más grande justicia y equilibrio, digamos, cuando estamos al borde de una catástrofe ecológica. Entonces, esta denuncia, que es una sociología de las ausencias, muestra que la realidad no puede reducirse a lo que está. Nosotros tenemos que imaginar lo que no está. Por ejemplo, derecho a la ciudad. Debemos imaginar construir el derecho a la ciudad desde la perspectiva de los que no tienen el derecho a la ciudad. Debemos analizar los territorios y las ciudades de los que están en las ciudades de la perspectiva de los que no están y no dejamos entrar. Refugiados, inmigrantes, etcétera, en el mundo. Esta idea de crear desde esta ausencia una nueva convivencia es lo que nos puede llevar, y aquí viene la parte de la esperanza de las epistemologías del sur, que es la ecología de saberes, en el sentido como una propuesta de paz, de convivencia. Porque nuestros territorios, y les digo, aquí en Europa, ahora tenemos una guerra, etcétera, pero si no hablamos de esto, es una zona relativamente protegida, porque cuando vamos al resto del mundo, lo que vemos es que las ciudades hoy tienen dos alternativas: o conflicto abierto o tregua, nunca convivencia entre las personas, porque son muy divididas en este momento. Si ustedes miran la gente que ha muerto, asesinada de varias formas, jóvenes, sobre todo negros, en Brasil, en Colombia, en Salvador, en Centroamérica, desde la invasión de Ucrania, mucho más gente ha muerto ahí do que en la guerra. Por eso nuestras sociedades viven de esto. Entonces las epistemologías del sur es una invitación de paz para que la ciencia abra un diálogo con otros saberes, con otros actores sociales, con otras convivencias, y por eso nuestros modelos urbanos que habíamos visto de alguna manera que son preciosos, pero son universales, pero nunca en la práctica se cumplen, porque la práctica discrepa siempre de los modelos porque son de un universalismo abstracto, no entran con las diferentes formas de vivir en la ciudad, las prácticas concretas, las temporalidades distintas de los barrios, de las formas de cultura, de los jóvenes, de los grupos más marginados, que crea un pluriverso urbano, digamos así. Entonces, es una invitación a una ciudad posabisal, a una convivencia de otro tipo, para que no sigamos como fuimos en el siglo XVII. Ustedes saben, los sociólogos aquí urbanos saben, que se considera que Potosí fue quizás la primera ciudad capitalista del mundo, ¿no? Ustedes no se imaginan, al inicio del siglo XVII, Potosí tenía 160.000 personas, ¿no? Para la plata y por el oro, pero obviamente, ¿no? Más población que Milán, más población que Londres, más población que Sevilla. Y esta era una forma de construcción de sociedad que dividía totalmente entre los europeos y los indígenas, que morían a la edad media de 29 años en la mina. Y por eso la mina era considerada por los indígenas, la mina de oro era la mina de muerte, porque la población entraba en la mina y un porcentaje muy pequeño salía con vida de la mina. Entonces, esta invitación es para que podamos entrar con las convivencias, con las diferentes prácticas urbanas, que son donde las ciudades hoy, por ejemplo, son utopías realistas. Porque muchas cosas que no es posible realizar a nivel central, se realiza a nivel local. Pero para eso tendremos que hacer varias cosas. Y yo concluyo muy rápidamente con algunas tareas que son necesarias desde esta perspectiva epistémica, que integra otros conocimientos, otras maneras de vivir, de concebir, de analizar. Uno es desmercantilizar. Necesitamos desmercantilizar los territorios.
los comunes, por ejemplo, es algo que hoy hay un apelo de los jóvenes por todo lado, por la crisis ecológica, que realmente no se mercantilice todo lo que se está mercantilizando. Por ejemplo, el agua en este momento. Ustedes no se imaginan cómo el agua y todos los recursos naturales están en la bolsa de valores de Chicago, en la bolsa de futuros. O sea, se está a negociar agua. Porque los estudios de las Naciones Unidas dicen que en 2050, entre 2030 y 2050, la mitad de la población no tiene agua potable. Entonces las grandes empresas de agua lograron entrar en el mercado de los futuros la negociación del agua. Están comprando los acuíferos en África y en América Latina, exactamente para embotellar y para guardar, para que la gente mañana no tenga otra posibilidad sino comprar agua. Esto está pasando a nivel global y en nuestras ciudades. Por eso desmercantilizar es muy importante. La otra es descolonizar los territorios. Nosotros sabemos que en nuestras historias las sociedades son divididas entre dos grupos de personas: los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar. Normalmente nuestros modelos de conocimiento, este modelo normal, dominante en nuestras universidades, es el modelo de que el conocimiento es el modelo hegeliano, como sabemos, ¿no? El conocimiento viene al final de la lucha. Entonces, al final de la lucha, ¿qué conocimiento existe? El conocimiento de los vencedores de la historia. El conocimiento de los vencidos se fue, porque fueron vencidos, ¿no? Por eso nuestras ciudades, nuestras plazas, nuestros monumentos, el nombre de nuestras calles, es la historia de los vencedores. Es la memoria, sí, pero una memoria preciosa. No hay que, yo soy en contra de derrumbar estatuas, porque pienso que no es eso que está en causa. Lo que debemos es contextualizar la historia y la memoria, porque cada memoria, digamos, de los vencedores, hay memorias de los vencidos. Y porque nuestras ciudades tienen más memorias. Si ustedes van por las calles, hagan un ejercicio. ¿Cómo yo podría contextualizar este señor, este monumento, con los que fueron vencidos por ello? ¿Y quién son? Quizás son mis antepasados, quién sabe. Cuando nosotros recibimos hoy estudiantes de América Latina y de África, en mi universidad, por ejemplo, en Coimbra, yo hago este ejercicio con ellos. Porque realmente la historia que contamos es una historia muy parcial. Entonces, si logramos descolonizar nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestros conocimientos, desmercantilizar y despatriarcalizar también. ¿Por qué? Porque realmente las prácticas de las mujeres son fundamentales para aguantar nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque las prácticas de las mujeres son las que todavía hoy tienen la economía de cuidado de la ciudad, pero tienen deberes de cuidado cada vez más grandes que no se logran redistribuir por hombres y mujeres fácilmente. Tienen hoy un fardo, una responsabilidad acrecida. Y entonces las ciudades deben ser organizadas para facilitar a las mujeres este doble tipo de trabajo. Y al contrario, muchas veces no es así. Entonces, muchas veces nuestras mujeres todavía hoy piensan que a la noche, a una cierta hora, si no hay luz suficiente en la calle, no pueden salir solas. Esto es parte de la línea abisal, de la degradación ontológica, porque una mujer no puede salir como un hombre a cualquier hora en una ciudad segura, porque no hay luz, porque puede ver un hombre de un lado y ella tiene que pasar para el otro paseo. Estrategias de protección, de lucha, de resistencia, no son de convivencia.